Cuando realizas trabajos de dibujo técnico, esto es un poquito difícil para los estudiantes, básicamente por dos motivos. El primero, no siempre es claro cómo pasar de 3 dimensiones a 2. Es decir, cómo pasar del espacio al plano, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, etc. El segundo motivo o dificultad es que aún teniendo claridad sobre estas proyecciones, ¿cómo es correcto representarlas? Es decir, cuáles son las normas de representación que se deben observar para comunicar inequívoca y estandarizadamente el proyecto. No olvidemos que el dibujo técnico es un lenguaje y es una forma de que todos podamos comunicarnos con el mismo lenguaje. Aunque seguramente ya hayas tenido un primer contacto con el dibujo técnico, no está de más recordar sus principios. Vamos a verlos. Ok, vamos a utilizar este modelo muy sencillo de casa, una casita cuadrada de 5x5 con un cuartito intermedio y un porchecito. Con este ejemplo vamos a ver un poco las proyecciones y qué es un corte, qué es una planta, qué es una fachada. Vamos a empezar con la planta arquitectónica, que viene siendo un corte a una cierta altura que nos convenga para poder ver todos los elementos arquitectónicos interiores. Este corte es más o menos a 1,20 m, más o menos a la altura de la mitad de las ventanas, y vamos a retirar la parte superior de ese modelo, de manera que podamos ver el interior. Vamos a hacer en modelo y después en proyección. Fíjate, vamos a bajar este plano de corte a 1,20 m más o menos, y ahí lo tenemos. Observa cómo los elementos que se cortan deben tener una mayor calidad e incluso deben tener un ashurado o patrón de relleno. No podemos bajar tanto el corte hasta allá porque solo veríamos puertas y no veríamos ventanas, ¿cierto? Y tampoco podríamos subir tanto el plano de corte, por ejemplo ahí, de manera que parezca que no tiene puertas ni ventanas. Por lo tanto, la altura adecuada del corte es ahí, aproximadamente 1,20 m. Esto lo vamos a poder ver en proyección así. Los elementos son cortados, tienen sus rellenos, y de esta forma podemos ver la distribución interior de un proyecto. Es importante notar que lo que debe tener mayor calidad son los elementos estructurales portantes o importantes. Con las cancelerías, las puertas, hay que manejar también una calidad fuerte, pero menor que los muros. Esto lo vamos a ver más a detalle en la planta, donde también te vamos a hacer las sugerencias de los layers que podrían ocupar. Aquí vemos la planta general con sus líneas de ejes y de dónde surge. Tratamos de hacer un corte ya vertical, es más o menos lo mismo. Vamos a retirar una parte del elemento. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante, que estamos cortando dos tipos diferentes de elemento estructural. En la planta solamente eran muros, aquí tenemos muros y losas. Las losas, como puedes ver, se ashuran diferente, tienen un ashurado como horizontal, y los muros tienen un ashurado diagonal, el mismo de siempre. Dependiendo de dónde ubiquemos el corte es lo que verá este. Tanto las partes que se cortan como las partes en vista que quedan al fondo del corte. Es importante seleccionar vistas representativas, es decir, de preferencia que pasen por puertas, por ventanas. Aquí podemos ver el ashurado horizontal de la losa y diagonal de los muros, igualito que en la planta. Elementos diferentes. Aquí vemos la proyección. Las cancelerías son con calidad menor, por supuesto.
y ahí es donde debe representarse con una línea muy fuerte el corte en planta. Vamos a ver otro corte en otra dirección, es más o menos la misma dinámica. Dependiendo de dónde pase el plano de corte, este se señalará en planta, procurando que los elementos sean representativos, es decir, hacerlo pasar por baños, por puertas, indicar por supuesto los sentidos de abatimiento de las puertas con estas líneas de proyección, que es hacia donde abre la puerta. Es también importante. Al retirar este pedazo hacia afuera, veríamos en 3D este elemento ya cortado. Sin embargo, lo que nos interesa es la proyección plana, es decir, como si pusiéramos de frente esa parte cortada, obteniendo esto. Importante que en los cortes haya una línea de tierra fuerte. No olvidar los abatimientos y también marcarlo en planta. Muy importante. Cuando se trata de fachadas, aunque no lo creas, también son cortes, solamente que están cortando la tierra. Están cortando exactamente la línea en la que se asienta, ahí. Esa línea de tierra es importante, la estamos cortando. Si se van a ver desniveles, pues se verán. Y también podemos ver la diferencia de líneas. Esta calidad, por ejemplo, es mayor que esta. Y finalmente tenemos las vistas de azoteas, que esas sí son vistas. Esencialmente hay que distinguir los planos de profundidad. Mayor calidad lo que está más cerca. En este caso está plana. Y también se pueden hacer estudios de sombras dependiendo de hacia dónde vea el sol, que no es otra cosa que dirigir líneas paralelas. Muy bien, esta ha sido solamente una breve explicación de cómo funcionan las proyecciones en el dibujo técnico.